me llamo Ana. Soy arquitecta y tengo 25 años. Trabajo en una empresa de arquitectura cercana y leo libros para relajarme en mis días libres. Mi tranquila existencia actual contrasta con la educación insoportablemente turbulenta que tuve. No fueron mis verdaderos padres los que me hicieron feliz. Más bien fue mi tía de 12 años, constantemente feliz y llena de amor. Hoy quiero hablar de algunos de mis recuerdos favoritos de mamá. Mis severos padres me trataban mal cuando era pequeña, y esto era más evidente en primer curso. Todo lo que podía decir era, lo siento, en respuesta a sus regaños. Cometer un error tan simple. ¿No te parece vergonzoso no sacar una nota perfecta en un examen de primero? Mi madre solía lamentarse, ¿por qué un niño así se desilusionó de nosotros? Sus lamentos eran desgarradoramente terribles. Yo sentía una mezcla de pena e irritación por no estar a la altura de sus elevados estándares. Mi madre es enfermera y mi padre médico. Nací en una familia de médicos en una zona acomodada de una pequeña ciudad. Desde muy pequeño me enviaron a colegios privados con la esperanza de que me convirtiera en médico. Pero, al contrario de lo que esperaban mi familia y mis amigos, mi rendimiento académico era bajo y me costaba colocar bien. Mis padres me molestaban continuamente y me hacían sentir mal en cuanto empezaba la escuela. Aún así, pasé mucho tiempo estudiando sola en casa y en academias a la vuelta, todo para ganarme el favor de mis padres. Por el contrario, mi hermana Doris, que era un año menor que yo, tenía un gran talento académico. Estaba aprendiendo material sofisticado incluso más allá de mis años de guardería. Esto implicaba que le iría mejor en los exámenes si los hacíamos juntas. Mis padres, comprensiblemente, se quedaron prendados de la ambiciosa Doris y le dedicaron la mayor parte de su tiempo y de su dinero, lo que me obligó a abandonar la escuela antes de terminar el segundo curso. La repentina marcha de mis padres me conmocionó, así que pasé mucho tiempo estudiando solo en un esfuerzo por recuperarme. A pesar de mis esfuerzos, mis padres seguían considerándome una persona depresiva y retraída, además de una pésima estudiante. Pero teníamos un estrecho vínculo fraternal y Doris siempre me tenía en alta estima. Esto era reconfortante, sin duda, pero mi odio hacia mí misma por ser inferior a mis hermanas nunca desapareció. El trato desigual se intensificó cuando mi hermana Doris empezó la escuela y yo pasé a segundo curso. Durante las vacaciones, mis padres solían llevar a Doris sola a la ciudad, al teatro y a museos para mejorar su educación. A mí me obligaban a quedarme sola en casa hasta la cena y me decían que regalar perlas a cerdos que no aprecian su valor es un desperdicio. Doris nunca dijo nada a nuestros padres, pero siempre tenía cara de culpabilidad. Yo lloraba todo el tiempo cuando estaba sola en casa, escuchando desde fuera los alegres sonidos de otras familias. Pensaba que era estúpida y que mis padres no se preocupaban por mí. Pensaba que el amor de los padres lo era todo. Siempre me culpaba a mí misma. Entonces, un día, mis padres, tal vez creyendo que no podían dejarme sola durante 2 días, decidieron llevarse solo a Doris a una excursión nocturna a un museo lejano. La mañana del viaje me despertaron rápidamente y me llevaron a un viejo apartamento en el pueblo de al lado. Mi padre llamó al timbre, con cara de descontento, y contestó una señora rubia y desaliñada. Era Caro, mi tía y la hermana considerablemente menor de mi padre. Mi padre me habló un rato y luego, sin mirarme siquiera, volvió al coche con una gran maleta y se marchó. Caro, que estaba somnolienta, murmuró, vamos, haciendo un gesto con la barbilla hacia la cámara. Caro y yo no éramos muy amigas, así que no había pasado mucho tiempo con ella y solo había hablado con ella unas pocas veces. No te acerques a Caro. Es de clase baja y apenas ha terminado la enseñanza media, me había dicho mi padre en varias ocasiones. Para ser sincero, el pelo rubio platino y el jersey gris de Caro me dieron una primera impresión bastante inquietante. Sin embargo, me sentí incómoda cuando me senté en el pequeño sofá del salón, aunque me preocupaba dejarla a cargo. El aroma de la cocina me produjo una repentina calma. Caro apareció con ella llevando una bandeja llena de bollos y sopa de almejas. Dijo, no has desayunado, ¿verdad? Y di un sorbo a la sopa de almejas, respondiendo vacilante, no, gracias. Mi boca se llenó lentamente del delicioso caldo. Delicioso, ¿verdad? La sopa de almejas es lo mejor para desayunar. Caro se rió. La cálida sonrisa de Caro y la sopa de almejas aliviaron mi tensión. Durante los 2 días siguientes, Caro me cuidó mucho. Los guisos y el risotto que preparó estaban deliciosos y comí sin reservas.
Mientras me cuidaba, sonreía y me preguntaba si quería más. Mientras me ofrecía raciones adicionales. Además, Caro me llevó al zoo y disfrutó mucho enseñándomelo, señalando, mira ese gorila. ¿No es genial? Aquel día en el zoo fue realmente divertido. A partir de entonces, siempre que mi familia salía de viaje, me dejaba a su cuidado. Caro siempre me recibía calurosamente. Poco a poco fui confiando en ella y me sentí atraída por su cálida personalidad. Caro me decía a menudo, siempre quise tener una hermanita como tú, y me trataba con mucho cariño. Sin embargo, mientras mis padres seguían dejándome con ella, hablaban mal de ella. Me enteré de que Caro tuvo problemas en la escuela secundaria y no fue al instituto. Según mi padre, acabó en un trabajo de lo más bajo y apenas se ganaba la vida. Si no quieres acabar como ella, no aflojes en los estudios, decía mi padre medio en broma cuando estaba borracho. Siempre había creído a pies juntillas las palabras de mi padre, pero me costaba aceptar su valoración de Caro. Era hábil en la cocina y muy buena persona. No entendía por qué hablaban tan mal de ella. La diferencia en la forma en que mis padres nos trataban a mi hermana y a mí empeoraba día a día. Cuando estaba en tercer curso, solo me daban lo mínimo de ropa y comida, evitando a duras penas que me denunciaran a los servicios de protección de menores. Aunque mis padres eran conocidos como dignatarios locales, la gente de fuera nunca imaginaría que fueran capaces de semejante comportamiento. Cuando me concentraba en estudiar, me decían, eres un estorbo si no sales de la habitación, así que vete, y me echaban fuera. Tanto si estudiaba como si no, la situación era dura. No me dejaban volver a casa hasta el anochecer, sin amigos ni adultos de confianza. Tenía que pasar el tiempo aprendiendo en parques o bibliotecas. Sin embargo, los fines de semana Caro me acogía calurosamente. Caro era la única que se preocupaba por mi salud. Un día, mientras me comía la esponjosa tortilla que me había preparado, Caro me hizo una propuesta de repente. Ana, ¿te gustaría vivir conmigo? Me preguntó mientras yo me sentaba atónita. Me acarició suavemente la cabeza con su mano fría. Si sientes que la vida en casa es dura, piensa en mí como un padre. Comeremos juntos todos los días, dormiremos juntos e incluso iremos al zoo de vez en cuando, me dijo. ¿Podría ser real una propuesta tan onírica? Solo oírlo me parecía surrealista. Pero puede que no quieras un padre tonto como yo. Se rió con desprecio. Solté, eso no es verdad. Su propuesta era increíblemente atractiva. Sin embargo, me pregunté si realmente podía desear algo así. Caro seguía soltera y me preocupaba que vivir conmigo pudiera ser una carga para ella. Además, pensé si mis padres lo verían como una traición. Caro, ¿es realmente posible que viva contigo? Le pregunté en voz baja. Caro levantó el pulgar y contestó con una sonrisa. Está bien. De acuerdo. Fue un momento irreemplazable. Deseé con todas mis fuerzas convertirme en una familia con Caro y me decidí. Más tarde, Caro lo comentó con mis padres, pero su oposición a que viviera en su casa era sorprendentemente fuerte. Parecía que no era por afecto, sino más bien por una preocupación por las apariencias sociales. No les gustaba la idea de tener que explicar a la comunidad por qué faltaba un miembro de la familia. Tras muchas discusiones, se decidió que me quedaría como huésped en Carol's House y no hubo adopción. Una vez que todo estuvo arreglado, todo fue muy rápido. Con solo mis cosas esenciales y mi mochila escolar, me trasladé a Carol's House. El último día en casa, mis padres me dijeron fríamente, no descuides tus estudios. Si te conviertes en un estorbo y nos das problemas, te enviaremos a una institución de inmediato. Solo mi hermana parecía realmente triste por mi marcha. Pero incluso mi hermana pequeña se daba cuenta de que nuestra familia me desatendía. Al despedirse con lágrimas en los ojos, me dijo, hermana mayor, te quiero. Aunque aún albergaba sentimientos por mi familia, las lágrimas de mi hermana me dolieron cuando me presenté ante Caro con sentimientos encontrados. Ella me saludó con una sonrisa radiante, exclamando, Jay, estoy tan contenta de que hayas venido a quedarte conmigo. En ese momento, juré formar una familia con Caro de la que ninguno de los dos nos avergonzaríamos. Empezar una nueva vida con Cara no estuvo exento de dificultades. El apoyo de mis padres era mínimo y tuve que cambiar de un colegio privado a uno público. A pesar de ello, cada día estaba lleno de alegría. Cuando me costaba hacer los deberes, Caro se sentaba conmigo a mirar los libros de texto y hacía todo lo posible por encontrar las respuestas juntas.
Incluso cuando no sacaba notas perfectas en los exámenes, ella celebraba mi 90%. Decir 90 puntos es increíble. Eres increíble, Anna. Con el apoyo de Caros, poco a poco me volví más sociable, hice amigos con los que jugar después de clase, dejé de ir a escuelas de repaso y pasaba menos tiempo estudiando. Extrañamente, mis notas mejoraron incluso sin mucho esfuerzo y pude mantener las mejores notas de mi clase. Los dolores crónicos de estómago y la fatiga que padecía desaparecieron, un cambio significativo para mí. Creo que se debían al estrés causado por el rigor de mis padres durante mi infancia. Cuando llegué a sexto curso, había crecido emocionalmente. La influencia de mis padres empezó a desvanecerse y me liberé de la estrecha visión del mundo que habían creado. Cuando mi hermana se hizo mayor, empezó a visitarme a escondidas en Care's House. Seguía teniendo un buen rendimiento académico, lo que enorgullecía a nuestros padres. Pero parecía tener otros intereses y a menudo me expresaba sus frustraciones. Cuando Caro cocinaba, mi hermana la observaba con ojos brillantes y siempre ayudaba a su lado. 8 años pasaron volando desde que empecé a vivir con Caro y me matriculé en el departamento de arquitectura de una universidad nacional. Había una razón especial por la que elegí esta facultad. Además, como me dieron una beca, no tuve que pedir ayuda económica a mis padres. Y tampoco supuse una carga para Caro. El día que me aceptaron en la universidad de mi primera elección, Caro lloró de alegría y preparó mi plato favorito, paella de marisco. Durante las copas de celebración, salpicó su conversación con anécdotas de sus propios orígenes, revelando que ella era fruto de la aventura de su madre. En un principio, su padre crió a Caro como si fuera su hija, preocupado por la percepción pública, pero al final la trató sin afecto. A pesar de su temprano anhelo de amor paterno, Caro entró en una fase rebelde y se distanció casi por completo de sus padres, que eran en realidad mis abuelos paternos. Ana, ha salido muy bien. No seguiste los caminos equivocados. No y has crecido mucho, dijo Caro. A los 30 años, la extravagancia de su juventud se había desvanecido, y la serena mirada de Caro se llenó de profunda emoción al mirarme. Todo es porque tú estabas ahí, Caro. Sin ti, no sé dónde estaría. Pensar en lo que podría haber pasado si Caro no se hubiera ofrecido a convertirse en mi familia aquel día me hizo estremecer. Caro me acarició la cabeza con el mismo cariño que lo había hecho 8 años atrás. Un año después de comenzar mi esperanzada vida de estudiante, un día de primavera se produjo un inesperado enfrentamiento en mi apartamento. Eran mis padres, con los ojos enrojecidos por la ira. ¿Habéis engañado a Doris?, gritaron. ¿Qué?, respondí, sorprendido. ¿Qué le ha pasado a Doris? ¿A qué facultad de medicina va?, respondí, lo que no hizo más que aumentar el enrojecimiento de sus rostros. No bromees. Debéis saber lo de Doris. Doris se ha ido a hacer sus cosas. Mi padre estaba demasiado agitado para terminar la frase. Yo sabía lo que les había molestado, así que respondí adecuadamente. Ah, parece que Doris se ha matriculado en la escuela culinaria. ¿Tú la metiste en esto? Le has dado malas ideas. Yo no había hecho nada de eso. En realidad, aunque Doris hizo creer a nuestros padres que se estaba preparando para estudiar medicina, en secreto había aspirado a estudiar nutrición y fue aceptada en ese programa. En abril empezará a estudiar nutrición, no medicina. Crees que estás en un lugar bajo, por eso estás celosa de que tu hermana se convierta en médico. ¡Qué malvada!, me reprochó mi madre con rabia. Eso no es verdad. Doris eligió su camino sola. No mientas. Es imposible que una niña excelente elija ser nutricionista. De hecho, Doris no quiere ser nutricionista. Pero me lo callé. Mamá y papá nunca han entendido a Doris. Eso es culpa suya. No tiene nada que ver con Ana. No tiene nada que ver con Ana. Desde detrás de mí, Doris y Caro aparecieron sorprendidas de ver a Doris aquí. La ira de mis padres se intensificó. Entonces dirigieron sus críticas hacia Caro. Caro, ¿esto es obra tuya? ¿Llevaste no solo a Ana, sino también a Doris por el mal camino? Creo que eso no es asunto tuyo, replicó Doris, dando un paso adelante como para proteger a Caro del intento de mi padre de atacarla. No culpes a Caro. Fue porque mostré interés por la cocina por lo que me ofreció su cocina. De hecho, cuando Doris visitó Caro's House para verla,
Desarrolló un interés por la cocina y poco a poco se apasionó mientras ayudaba en la cocina centrada únicamente en su rendimiento académico. Mis padres parecían no darse cuenta incluso cuando llegaba a casa oliendo a aceite de sésamo. Aunque se planteó estudiar cocina, no podía irse de casa sin una beca. Así que optó por la nutrición. Como yo, Doris recibió una beca que le permitió enfrentarse a nuestros padres. ¿Quieres ser cocinera en el futuro? Los labios de mi padre temblaban de rabia. Doris, aceptaré que te tomes un año sabático, así que retírate de la universidad inmediatamente y vete a una escuela preparatoria. Me niego en redondo. Doris se opuso firmemente al arrebato unilateral de mi padre. Al ver esto, mi madre intentó razonar con Doris amablemente. Doris, dedicarte a una profesión como la nutrición o la cocina, que cualquiera puede hacer, no es digno de tu talento. Todo el mundo espera que seas médico. En ese caso, mamá, ¿sabes cocinar? Si cualquiera puede hacerlo. ¿Sabes freír perfectamente palomitas, gambas o hacer imbaca de sal vegetal? Estaba claro que mi madre no era hábil en la cocina. Siempre había dependido de la charcutería y de la comida a domicilio para salir adelante. Por eso, Doris y yo estábamos completamente encantadas con la cocina casera de Caro. Mientras mi madre se quedaba sin palabras, Doris se reía fríamente. Es realmente irónico vivir dependiendo de la ayuda de otros para que te cocinen y luego menospreciar a los cocineros. Bueno, en lugar de obligarme a ser médico, sería mejor ceder mi puesto a alguien que realmente desee serlo. Contribuiría más a ayudar a los demás. Eso es solo una excusa. Mamá. Papá, no lo sabes. En realidad, mi hermana tiene mucho más talento que yo. ¿Cómo? Mis padres se quedaron con la boca abierta. Es imposible que eso sea cierto. ¿Sabes siquiera a qué universidad va mi hermana? UM. Mis padres se miraron mientras pensaba. No lo sabéis. Tampoco sabes lo excelente que es el departamento de arquitectura de la universidad a la que asiste. La aceptaron en el programa de arquitectura de una universidad nacional porque es académicamente excelente. Aunque sea una exageración decir que Doris tiene más talento que yo, es un hecho que me convertí en un estudiante de primera gracias al apoyo de Caro. Es verdad, mamá y papá. Ustedes no sabrían lo bien que me fue en la escuela. Porque nunca asistieron a ninguna de mis conferencias de padres y maestros. Con eso, mis padres perdieron el impulso y se callaron. Los miré con frialdad. El éxito en la crianza de Ana no se debió a vosotros, sino gracias a Caro. Doris se rió como si se hubiera dado por vencida. Eso no puede ser verdad. Es imposible. Tartamudeó mi padre. No se preocupe. Yo misma me he encargado de pagar la matrícula y estoy preparada para vivir sola. Ya he trasladado mis cosas. No te has dado cuenta, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? A mis padres se les fue el color de la cara, que hacía un momento estaba furiosa. Caro observaba el desarrollo de los acontecimientos, con cara de hartazgo. A los dos solo os interesaban las notas. Es una pena que sus maravillosos hijos no fueran comprendidos por lo que son. Sintiéndose humillados, mis padres gimieron de incomodidad. Ser puestos en su lugar por Caro, a quien antes habían menospreciado, debía de ser la mayor humillación. Pero esa era la realidad. Mis padres no encontraron palabras para replicar. Al final, Doris se marchó de casa aquel día con la ayuda de un amigo, trasladándose a otro estado a más de 5 horas en coche. No esperaba que este incidente provocara ninguna mejora en el comportamiento de mis padres, ni que los hiciera retroceder con respecto a Doris y a mí. Cuando pasé al segundo año de universidad, mis padres me llamaron de repente. No podía deshacerme de una sensación inquietante. Dijeran lo que dijeran, me negaba en redondo a volver a casa. Quedamos en un restaurante que frecuentaban, pero cuando Caro me acompañó, mis padres mostraron claramente su disgusto. En cuanto nos sentamos, extendieron sobre la mesa numerosos folletos, todos de universidades con facultades de medicina. ¿Qué es esto? Pregunté. Te dan la oportunidad de volver a estudiar medicina. No es un buen trato. Te ofrecemos la oportunidad de redimirte. Demostrar que puedes superar a tu hermana por quien ha sido menospreciada. Qué inesperado giro de los acontecimientos. Qué tontería. Realmente no lo entienden. Pero decidí seguirles el juego solo por diversión. ¿De verdad?
Estoy tan feliz. Tal vez realmente pueda entrar aquí. Pensar que ambos se preocupan tanto por mí. Debería estar agradecido. Mi padre asintió, con cara de satisfacción. La cara de mi madre también se iluminó, como si eso pudiera ser cierto. No pude contener la risa y estallé en carcajadas. Ja, ja, ja. ¿Qué te pasa? Preguntó mi padre, confuso. Yo solo me reí. Ver a papá tan feliz de tomarse en serio semejante propuesta. Imposible. Después de todo, tengo mi propia vida. ¿Qué? En el momento en que mis padres se dieron cuenta de que estaba bromeando, sus rostros se enrojecieron rápidamente. Eran tan rápidos para la ira como estaban lejos del calibre intelectual de un médico. Doris nunca me ha menospreciado. Eres tú quien siempre nos ha mirado por encima del hombro. Eso está bien, tartamudeó mi padre. De todos modos, no tengo intención de volver a estudiar medicina. Respondí con firme resolución y una vena palpitó en la frente de mi padre. ¿Por qué Doris y tú no entendéis la nobleza de ser médico? ¿También es culpa de Caros? Una vez más, mi padre culpó a Caro, sin entender nada. Caro simplemente esbozó una sonrisa irónica. Hermano, eres tan terco. ¿Qué has dicho? Ana y Doris no niegan el trabajo de los médicos. Solo tienen otras pasiones. Y esas están en profesiones como la arquitectura, la nutrición y la cocina, que supuestamente cualquiera puede hacer, aunque sean trabajos que cualquiera puede hacer. Eso está bien. Sobresaltado por la repentina voz, mi padre se dio la vuelta para ver a dos hombres musculosos y de aspecto saludable allí de pie. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó. Justo a tiempo. Acabas de insultar a un arquitecto y a su hijo, respondió uno de los hombres. ¿Cómo? Parecían sorprendidos. En ese momento, Carol se levantó y acercó suavemente con el brazo al joven que tenía al lado. Este es mi marido, dijo. Es un honor conocerte, cuñado. Soy Alexander Davis. Carol me ha hablado mucho de usted. Sí. El marido de Carol sonrió, mostrando sus blancos dientes. En realidad, Carol había empezado a salir con el señor Davis hacía 5 años y se casaron oficialmente cuando yo cumplí 20. A pesar de que les tranquilicé, fueron lo bastante testarudos y cariñosos como para esperar a casarse hasta que yo fuera adulta. Como resultado, me hice muy amigo de los suegros de Carol y me interesé por la arquitectura. Cuando Carol anunció de repente su boda y su marido habló con sentido, mis padres se quedaron desconcertados y sin palabras. A continuación, el suegro de Carol se adelantó con una sonrisa y empezó a hablar. Encantado de conocerle, Dr. Barnes. Soy Javes y dirijo un negocio de arquitectura en esta zona. Tengo entendido que Ana ha oído hablar de mi trabajo a Carol y se ha interesado por él. Es usted realmente una persona perspicaz y maravillosa. Sí. Tengo previsto retirarme pronto de la profesión y me gustaría que Ana se incorporara a nuestra empresa como arquitecta y aprendiera las técnicas para continuar en el futuro. ¿Cómo te atreves a decidir algo así por tu cuenta? Mis padres levantaron la voz. Davis abrió mucho los ojos y los miró fijamente. Aunque lo llamen presuntuoso, el hecho de que hasta ahora no haya mostrado ningún interés por Ana es innegable. Intentar manipular a Ana después de que su hermana haya abandonado la casa es bastante censurable, ¿no crees? ¡Qué grosero! ¿Cuánto crees que entienden de nosotros los de fuera? Es cierto. Pero, de nuevo, las relaciones humanas consisten sobre todo en interactuar con los demás. Javes miró a su alrededor. Mis padres también miraron a su alrededor y pudieron ver cómo sus rostros perdían color. Otros clientes del restaurante les miraban con ojos fríos. Levantar la voz atrae inevitablemente la atención. Todo el mundo está decepcionado. Nunca pensamos que el Dr. Barnes, a quien hemos respetado durante tanto tiempo, pudiera menospreciar así a los demás. Eso no es verdad. Mientras mi padre temblaba, le sirvieron su plato favorito. El chef del restaurante lo trajo. Dr. Barnes, lo siento. Debe ser difícil para usted comer comida preparada por nosotros, los trabajadores ordinarios. Ya no tiene por qué soportarlo. Por desgracia, esto marca el final de nuestra relación con usted. Comunicaré lo mismo a otros restaurantes. Espere. Eso no es lo que quise decir.
Creemos que no es apropiado que personas que pueden ser reemplazadas utilicen su clínica, así que no volveremos a visitarles. También informaré de ello a mis conocidos. ¿Qué ha dicho? Todos los ojos del restaurante estaban puestos en mis padres. Incapaces de soportar la presión, salieron del restaurante a toda prisa, dejando atrás la comida y los folletos. Desde entonces, mis padres han dejado de presionarme para que me licencie en medicina. Al cabo de un rato se acercaron a mí y me rogaron: queremos aclarar todos los malentendidos. Parece que la paciencia del restaurante disminuyó a raíz del suceso. El hospital llevaba allí mucho tiempo y tenía muchos pacientes ancianos frecuentes que también eran clientes habituales de un restaurante cercano. Los pacientes empezaron a trasladarse a un hospital recién abierto junto a la estación gracias al boca a boca entre los ancianos de la zona, lo que dio lugar a la fama de que el hospital tiene los peores médicos que ignoran a sus pacientes. Ni un solo paciente volvió al hospital que dirige mi padre, ya que los médicos del nuevo centro no solo estaban bien informados, sino que además eran amables. Pronto la gestión empezó a decaer a medida que aumentaban las tensiones. Mi padre perdió los nervios con la plantilla, lo que provocó una serie de dimisiones de enfermeras y personal administrativo. Esto alimentó aún más las acusaciones de que los médicos del hospital no eran éticos, lo que hizo que disminuyera el número de pacientes y de personal. El coste de funcionamiento del hospital aumentó. Mis padres pensaban que todo el mundo volvería si yo pudiera aclarar las ideas equivocadas. Sin embargo, es difícil deshacerse de una reputación negativa una vez que se ha consolidado. No hubo necesidad de rectificar porque la mayor parte de la reputación se basaba en la realidad. Pero también había historias exageradas. Se cuenta, por ejemplo, que mi padre se enfrentó a un cocinero inepto en un restaurante y le exigió una disculpa. Tengo un peculiar recuerdo que me hace pensar que yo vi tal cosa, aunque no sea cierto. Al final, el hospital familiar tuvo que cerrar y los familiares expresaron sus críticas. Mis padres vendieron la mansión familiar y empezaron una vida retirada en el campo porque ya no podían soportar la humillación. Al cabo de 5 años, he establecido una próspera profesión como arquitecto en el negocio de arquitectura de Carils. Aunque todavía no estoy a la altura de los mejores diseñadores, trabajo duro cada día para hacer realidad mi ambición. Diseñar el restaurante que dirigen Doris y Carol es ese sueño. Además, Doris y yo tenemos la intención de dejar que los niños del barrio utilicen este local una vez a la semana. Carol nos salvó, y queremos devolverles el favor ayudando a los niños. Este es un compromiso de por vida y una aspiración sincera para nosotras, las mujeres. Con el apoyo de Carol y el de mis compañeras de trabajo con las que comparto sueños, estoy teniendo una existencia maravillosa cada día.